Gracias. Nosotros vamos en busca ahora de justamente Marcos, que como siempre nos acerca información, el cuidado de nuestras plantas, siempre aprendiendo, de eso se trata. Marcos, un gusto saludarte y darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Walter. Un gusto saludarte. La verdad que muy bien en este día. Bueno, acá estamos atentos a escucharte con una nueva propuesta en un nuevo día, como dije al comienzo. Bueno, hoy te quiero hablar de una planta que es muy común verla en los viveros en esta época y creo que es una de las más llamativas para lo que es el invierno. Y es la violeta de los Alpes Sí. o ciclamen. ¿La conocés vos? Sí, 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 muy conocida. Exactamente, sí, es muy común verlas en esta época porque tienen una floración muy característica, tienen unos colores muy llamativos y son plantas que florecen justamente en invierno. Así que vamos a introducirnos en el mundo de esta planta que la verdad que es muy linda y es una buena opción para tener en esta época. Es de origen europeo, este tipo de planta, de Europa Central y del Sur. Se llama por eso violeta de los Alpes. Ciclamen es el nombre científico, que se escribe con C y con Y, Ujú. y es una planta perenne. Eso quiere decir que nos va a durar más de una temporada, no es una planta que se nos muere. Pero sí es una planta que en realidad se le muere la parte aérea. Es una planta que vive en zonas templadas, como la región donde estamos nosotros, que no son fríos muy, muy fuertes. Se la suele plantar en el otoño y tiene una floración la verdad que es muy continua durante toda la temporada de frío hasta la primavera cuando llegan los calores y se le muere la parte aérea, y tienen un tubérculo como una pequeña papa que lo que hace es que nos va a durar hasta el año siguiente reposando en el suelo hasta que pase el calor fuerte y después va a volver a brotar. Pero bueno, la vamos a ver si en esta época en los viveros tiene flores rosadas, blancas, más color coral. Hay incluso distintas variedades, hay algunas que son las violetas de los Alpes mini o ciclamen miniatura se llaman, que Sí. tienen las florcitas muy muy chiquititas y tienen la particularidad de este tipo de plantas, de estas flores que son rosetas con hojas acorazonadas y tiran la florcita con el pecíolo, con el tallito de la flor, Sí. apuntando hacia abajo, y los pétalos se dan vuelta. La Ajá. floración es parecida a una magnolia. Es verdad, Entonces sí. aparece la flor dada vuelta, tal cual como florecen la magnolia, en realidad no la magnolia grandiflora, sino la magnolia soulangiana, la purpúrea, que tienen también este tipo de floración en donde se les da vuelta los pétalos. Es una flor muy apreciada por la belleza y sobre todo porque en invierno, como no hay tantas opciones, es una de esas que sabes que va muy bien. Se utiliza mucho para lo que son lugares en donde, bueno, le queremos dar un poquito de color a algún sector del jardín, con más piedra, con poco, pensemos que son de zonas rocosas, con suelos bien drenados. Entonces van muy bien en esos lugares, resaltando donde si tenemos algún espacio con piedras o directamente para hacer alguna bordura, algunos macizos de flores, también para lo que son algún borde de un cantero, de un sendero, también se puede utilizar. Y también es una planta que va muy bien en contenedores, con lo cual se suele vender mucho para tenerlas en interiores. La verdad que es buenísima tener una macetita con esa planta en interior. Lo que pasa es que como necesitas frío para florecer y frío para abrir los pimpollos, tenemos que ir controlando que con el calor que tenemos en el interior de la casa no va a Claro. florecer tanto, pero sí es ideal para tenerla en un balcón o en una galería también abierta en el exterior. La verdad que son plantas ideales, en las macetas crecen muy muy bien. Ujú. Es muy fácil su manejo. Lo único que hay que evitar siempre es obviamente que el agua se le estanque, porque bueno, como tiene todo lo que tenga así algún tallo reservante, alguna raíz gruesa que contiene reservas, siempre hay que evitarle el encharcamiento porque se pudre muy fácil, produce muy fácil que se generen los hongos, ese tipo de ambiente. Entonces lo que hay que hacer es siempre que tenga un sustrato bien drenado. Requiere también un sustrato ácido y rico Sí. en materia orgánica, por eso siempre vienen las mezclas que estas plantas traen ya preparadas, siempre vienen con un poquito de turba, que lo que hace es bajarle la acidez. Claro. También retiene humedad, pero no en exceso.
y es una planta que en cuanto a lo que es luz solar conviene no tenerla a pleno sol, sino más bien que le dé algunas horitas, luz filtrada, algún sol filtrado o el sol más débil de la mañana o el último también de las últimas horas de la tarde. Sí, obviamente necesita tener buena luz para poder florecer y sobre todo que nos dure todo el periodo de crecimiento, todo el periodo de frío, básicamente. La época de plantación es ahora, como les decía, es Sí. durante el otoño se planta, florece hasta la primavera. Es una planta que se puede hacer de semilla también, pero usualmente creo que se compra casi 90% la planta ya armada, Sí. y si no, las papas, los tubérculos que se utilizan para plantar, es la forma más práctica de reproducir este tipo de plantas. Y bueno, requieren climas frescos, entre 10 y 18 grados más o menos, y entre 10 y 12 también para abrir las flores. Así que es una planta para el frío, por lo menos el frío que hace acá, ¿no? Sí. En Marcos, cuanto al... Sí. perdón que te interrumpa. Vos recién hacías referencia a tener la lista, si queremos, si bien decías que el 90% la compramos, pero estaba esa otra opción de dejarla preparada para el próximo invierno. ¿Cómo la preparo? Digamos, tiene que estar en un ambiente seco, no regarla durante el verano y la primavera. ¿Cómo es esta cuestión? Bueno, naturalmente lo que ocurriría en realidad es tener la planta y no va a... O sea, pensemos siempre en el ciclo natural. Obviamente, de la zona en la que viene son zonas en donde quizás no llueve tanto, Sí. entonces sí, bajarle muchísimo la calidad, la cantidad de agua y los periodos de riego y conservarla. Sí, yo diría, sí, tratar de... Lo que pasa es que hay que pensar dónde la tenemos. Si la tenemos en tierra, bueno, ahí ya mucho no podemos hacer. Conviene sacarla directamente, envolverla en papel y guardarlas en lugares frescos, oscuros, con poca humedad. Eso sería lo ideal si la queremos conservar, y cuando pasan los calores, ya se acerca el otoño, la volvemos a plantar para que nos vuelva a crecer la planta. Y otra forma es directamente dejarla en tierra como si fuera el ciclo natural, bajándole mucho lo que es la cantidad de agua que va a recibir, sobre todo en la época de calor. Pero bueno, si la tenemos afuera, lo que pasa es que, bueno, nos arriesgamos a los calores fuertes que terminan afectando mucho a la planta, y si la dejamos en tierra, lo que pasa es que estamos propensos a que nos ataquen los hongos y se nos pueda pudrir. Exacto, así es. Sí, ¿qué querías decir? Porque yo te interrumpí. No, sumar a esto que bueno, no es una planta que tenga muchos problemas con los insectos, puede tener algún pulgón, es atractiva también para lo que son los caracoles, pero bueno, todo bastante controlable siempre, hay productos con los que podemos controlar este tipo de animalitos, y tiene una pequeña fragancia, una pequeñísima fragancia, pero la verdad que es muy poco lo que se produce. Sí, es una planta muy utilizada por lo que es la floración, e invitamos a todos aquellos que les guste innovar, les guste buscar plantas nuevas. Estoy seguro que es una planta que mucha gente no la conoce si no está habituada con las plantas, y para aquellas personas que visitan el vivero con más frecuencia, seguro la tienen re clara, porque es la típica planta de invierno junto con las prímulas. Marcos, yo he visto muchas señoras que le ponen unos cubitos o esos rolitos, no sé cómo estás acostumbrado a llamarles, alrededor de la planta cada tanto. ¿Esto en qué incide? ¿En nada o sí es importante? Bueno, sí, se suele utilizar eso, sobre todo en lugares que hace más calor. Se suele utilizar agua bien fría para regarla, o incluso agregarle unos hielos, sobre todo en la época de cuando va más llegando a la primavera, como para extender un poquito más la vida útil, ponerla también en algún lugar que no reciba tanto sol, así no le da el calor fuerte, y es algo que se suele utilizar. Es algo que aparentemente de efecto, la verdad es que yo creo que el efecto del hielo es muy corto como para afectar realmente a que la planta crezca un poco más o dure más tiempo. Pero bueno, sí, es como vos contás bien, es un dato curioso que mucha gente elige regarla con agua congelada, agua con hielo, para que dure un poquito más.
Bien, bien. Bueno, súper agradecido por este momento, por esta información. Siempre se aprende, esa es la idea. Si te parece, lo dejamos acá el tema y nos encontramos en 7 días para seguir charlando sobre otras cuestiones, ¿sí? Perfecto, perfecto, cómo no, Walter. Un gusto saludarte, gracias por acompañarnos. Un abrazo grande y que tenga buen día.